El transporte público masivo es vital para las grandes ciudades. Es capaz de mover más gente en menos vehículos, además de que es eficaz para recorrer grandes distancias y hacerlo de forma sustentable y más económica. México necesita incrementar significativamente la inversión en transporte público para incrementar la productividad, el tiempo libre y el bienestar de sus habitantes urbanos. Acompáñenme a profundizar en ello en Ahora Futuro, México y el Mundo. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. Escuché yo, por ejemplo, este referente con respecto al transporte en la ciudad de Monterrey. Y decían que algunos estudios se habían hecho donde podían ver una correlación, yo no sé si causalidad, pero por lo menos una correlación entre pues, el mal transporte público y los niveles de violencia intrafamiliar. Y entonces digo, para que veamos incluso al nivel al que llegan las cosas. Tu experiencia ahora en México y sobre todo ahora también desde el gobierno de la ciudad y en los temas de movilidad. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo ven las cosas? ¿Hacia dónde las quieren llevar? Tenemos, yo creo que por un lado, un sistema de metro que si lo ves, si lo mides en kilómetros, pues es importante, pero si lo ves para el tamaño de la ciudad, pues no tiene la densidad que tienes en otras ciudades del mundo donde prácticamente cada determinado número de esquinas te subes al metro. Un esfuerzo importante en lo que son estos camiones confinados, pero si lo ves en un mapa de la ciudad, y ustedes los tienen, hay muchísimas áreas del área metropolitana donde no están atendidas por el transporte público, sino son estos microbuses en un cierto nivel de desorden. Y la otra cosa que diría también, que es un reto, el tema de la seguridad, ¿no? Que la gente se siente segura. Pero en fin, ¿cómo lo están viendo y hacia dónde van? Aquí en su momento no se hizo la inversión necesaria en una red de transporte masivo de carácter metropolitano. Esto es súper importante. México, la Ciudad de México creció exponencialmente en 30 años, muy, muy grande. Pero no hicimos los trenes suburbanos que, por ejemplo, tiene Tokio, que tiene Seúl, que tiene Buenos Aires o que tiene Sao Paulo. Ya tarde se hizo una red de metro que efectivamente es grande, tiene más de 220 kilómetros, pero no es metropolitana. Hay un par de líneas que efectivamente se penetran en el Estado de México, la línea A y la línea B. Pero claramente no hay una visión metropolitana de todo este asunto. Y a nivel Ciudad de México, la red que tenemos hoy, el sistema, es altamente fragmentado, es ineficiente, es de mala calidad. Tenemos que mejorarla porque tenemos una red en mal estado, que se le dio mal mantenimiento durante años y que se traduce en microbuses que se caen a pedazos, en una red de trolebuses que el 5 de diciembre, cuando asumimos, de 300 trolebuses había menos de 150 operando. La red de transporte pasajero RTP tenía alrededor del 66% operando de sus buses. Entonces tenemos que renovar la flota y darle mantenimiento a lo que hay. Y hay un tema muy importante que tú señalabas, lo de proteger. La protección va por un lado, primero seguridad vial, que cuando nos movemos lleguemos a nuestra casa, a nuestro trabajo sanos y salvos. Completos. Sí, pero también que no nos asalten. Y acá hay un tema muy importante, hay una protección a los usuarios más vulnerables de la vía. Estamos hablando de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y sobre todo mujeres. Las situaciones de violencia de género que se viven en la red de transporte colectivo de la ciudad son impresentables. Nos han llevado a tomar medidas extremas como dejar 3 vagones separados, del ¿verdad? metro Increíble. separados, que el metrobús, el primer carro, sea para mujeres. Son medidas extremas. Tuvimos que hacerlo. Pero tenemos que avanzar hacia un sistema que proteja a todos y que movernos sea, primero que nada, un derecho. Y es un derecho que podemos hacer de manera eficiente, segura y, por qué no decirlo, cómoda también. Digna. A mí me encanta la palabra digna, Sí, claro. tener un transporte digno que nos respete como personas.
Sí, porque si no, fíjate, esto me sorprendió en una visita reciente que hice a Nueva York, por temas también de ciudades. Yo no lo sabía y a veces ve uno Nueva York como un modelo, ¿no? Pero ya cuando ves las cosas platicadas también por los funcionarios de allá, el número de gente también moviéndose en transporte público en Nueva York ha ido a la baja. Y tienen reflexiones similares a las tuyas, que el nivel de mantenimiento del metro también ha sido terrible. ¿Hay dinero? O más bien, ¿cómo se está pensando fondear esto? Y además, ex ministro de Transporte en Chile, un mundo mejor es posible, pero un mundo mejor es más caro. Sí, claro. Okay. Tener un sistema de transporte colectivo de alto nivel cuesta dinero. Claro. No podemos esperar un sistema de alto nivel por 5 pesos, claro, sin subsidio. Y tenemos que sacar un poco a la cabeza este dogma del sistema autofinanciable. Eso sencillamente no da, entre otras cosas, porque el estándar que tenemos hoy no es el mismo estándar que de hace 20 años. Hoy exigimos que el sistema de transporte colectivo sea accesible para todos, para personas con discapacidad, adultos mayores, etc. Que sea bajo en emisiones. Fantástico, metamos buses eléctricos. Pero alguien tiene que pagarlo. Pagar no solamente el bus. A mí lo que me preocupa no es tanto la inversión inicial. No, pagar el servicio. Pagar el servicio, darle de calidad. El mantenimiento. Sí, claro. Cité antes el caso Santiago. Santiago tiene esto, pero tiene una tarifa de 20 pesos para subirse con un subsidio anual de 750 millones de dólares. Bogotá también está trayendo 500 buses eléctricos, ha hecho una renovación constante de su flota, pero tiene un pasaje que cuesta 16 pesos mexicanos, claro, también con un subsidio grande. Lo que yo estoy diciendo acá, ojo, no es que tengamos que subir las tarifas. A todos. A todos. De hecho, si es gratis, está bien. Pero tenemos que garantizar como sociedad que se cubra el costo real de proveer un sistema de transporte colectivo de alto nivel que estamos demandando. Los aumentos de transporte no le gustan a nadie. Es un aspecto muy sensible en la canasta familiar. Pero tenemos que entender una cosa. Acá lo que tenemos es un sistema de montón de componentes baratos, pero que la suma de ellos resulta muy cara. Sí, claro. Gente que vive, sobre todo en el Estado de México, en las periferias extremas de la Ciudad de México, hace 2 o 3 transbordos. Entonces son 5 pesos, más 6 pesos, más 7 pesos. Entonces finalmente termina pagando lo mismo que la persona de Sao Paulo, Buenos Aires, Santiago, Bogotá, con 3 servicios de mala calidad. No es solamente integrar. Como decía, acá lo que tenemos que dar es sostenibilidad en el tiempo, que los recursos estén garantizados para darle certidumbre a los operadores privados. Y acá, ojo, pueden ser operadores públicos, privados. ¿Y a ver en qué consiste lo integrado del transporte? ¿Qué? ¿Es un solo boleto? ¿Es un solo boleto, una sola tarjeta, en que cuando yo me suba, me estoy subiendo toda una red. No tengo que subir el transbordo, pagar el transbordo, disculpen. Hay una reorganización de recorridos, entonces está todo pensado, controlado para cubrir toda la ciudad con una oferta relativamente constante de un mismo estándar, y en que sectores que son menos atractivos económicamente para proveer el servicio de transporte son de alguna manera subsidiados con un subsidio cruzado con aquellos recorridos de más alto nivel. El tener esto, operadores profesionalizados que también han mejorado la calidad del servicio, hace que, por ejemplo, hoy sea factible pensar que Santiago tiene 200 buses eléctricos. En mejorar, claramente, hay un tema de mejorar tecnologías, y ahí por eso hay un compromiso grande para que el año 2024 el bus más viejo que circula en esta ciudad no tenga más de 12 años. Hoy tenemos un 70% de microbuses que tienen más de 12 años. Muchos ya están acercándose a los 30. Construir infraestructura para el transporte público masivo representa inversiones importantes. Por ello, las ciudades deben apoyar a los empresarios interesados en invertir para mejorar y ampliar el transporte colectivo como complemento a la inversión pública. Además, las ciudades mexicanas deberían contar con mayor libertad para poder financiar su propio transporte público, ya que entre tantas ciudades la Federación no logra atenderlas a todas con sentido de urgencia y visión de largo plazo. Construir infraestructura de transporte público masivo, como metros o trenes elevados, tranvías, es carísimo en realidad.
Entonces, las ciudades no tienen suficientes recursos para hacerlo, necesitan apoyo a nivel federal. Y existen muchos programas alrededor del mundo en donde las ciudades solicitan esos recursos y tienen que cumplir con una serie de características o requisitos para que logren bajar los recursos. En México, por ejemplo, en el BID tenemos una restricción que el país México no permite que el banco financie a los estados y municipios directamente. ¿En qué ciudades? Yo sé que es más caro, evidentemente es caro, pero al final del día, en financiamiento, pues hay cosas que también son plazo. Si no me da el flujo para pagarte algo en 20 años y me das 30, igual y te lo pago. Si no me alcanza con 30 y me das 40, igual y te lo pago. Creo yo, pero sin ser un experto, pues que es un tema también de financiamiento y de plazo. Y sobre todo en ciudades grandes como las que tenemos, un Monterrey, un Guadalajara y ciudades que van creciendo. Aquí hay un ingrediente adicional, que es la tarifa, ¿no? El transporte público en México, en muchas ciudades, está subsidiado. No da suficiente, o sea, el metro de la Ciudad de México, por ejemplo, lo que pagan los usuarios por tarifa no da para mantener un sistema de ese tamaño. Y si las tarifas continúan siendo bajas, es difícil que los gobiernos puedan pagar porque van a tener que estar subsidiando siempre el transporte público. Y es una práctica a nivel internacional. Sí. O sea, no hay transporte público de calidad, eficiente, moderno, rápido, seguro, que no esté subsidiado. Entonces, es una combinación entre una tarifa que no le llegue a afectar tanto al bolsillo de los usuarios, claro, y un monto de subsidio que indudablemente tienen que incurrir los gobiernos. Ya hay, por ejemplo, un esquema aquí en México, el PROTRAM, que da financiamiento a estados y municipios para que inviertan en transporte público masivo, pero no es suficiente. O sea, los recursos que hay no son suficientes para las necesidades que hay en todas las ciudades. Lleva como 10 años de operación y apenas tiene en operación, me parece que son como 12 sistemas de transporte. Sin un transporte público de mayor calidad y con una oferta mucho mayor, los problemas de movilidad no podrán resolverse en las ciudades de México. Tenemos que generar mayores inversiones en transporte público a partir de mecanismos públicos y privados. Para lograr mejores servicios, infraestructura y cobertura, es necesario que los gobiernos locales tengan más libertad de financiarse responsablemente, al tiempo en que se facilite la inversión privada y la innovación en el sector transporte. También es necesario que los usuarios de transporte público que puedan pagar el precio real reciban menos subsidios, incluso que no reciban subsidio alguno. Es un tema muy importante para México en el que todos debemos poner de nuestra parte.